Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Inmigrar con Ana. Faltan solo unos poquitos días hasta Navidad, por eso ya nos hemos puesto nuestro jerselito navideño, nuestros pendientecitos. Todo está listo para celebrar estas fiestas en familia, que son nuestras fiestas favoritas del año, he de decir. Pero hoy estamos aquí para hacer las últimas noticias desde España, por última vez antes de Navidad. Y tenemos 3 noticias importantes que compartiros, como siempre hacemos cada lunes y viernes, sobre todo lo que está pasando en España, todo lo que tenéis que saber y lo que tiene que ver con la vida aquí en el país. Por cierto, hoy tenemos el gran sorteo de Navidad que lo están echando a través de la televisión nacional y mucha gente hoy está esperando a ver si les cambia la suerte, a ver si toca el gordo de Navidad, a ver si toca algún décimo, algún número que les vaya a cambiar la vida. Y para algunas personas, hoy esto será una realidad. Así que muchos están pegados a las pantallas con los billetitos, con los décimos de lotería de Navidad que han comprado para ver si hoy empieza su nueva vida. Pero nosotros estamos aquí para hablar sobre otras cosas más cotidianas, más de la vida aquí durante un largo periodo de tiempo. Y la primera de ellas será sobre qué pasará con el precio de la vivienda en 2024 y qué pasará con los alquileres. La segunda noticia será sobre la ayuda de la excepción ibérica famosa que nos ayudaba a bajar los precios de la electricidad, pero que termina el 31 de diciembre. Y la última noticia será sobre un grandísimo cambio que si se llega a producir en nuestra comunidad valenciana, será una de las mejores cosas que le ha pasado a la educación en mucho tiempo. ¿De qué estamos hablando? Están a punto de averiguarlo en las últimas noticias desde España de hoy, viernes. Pero vamos con la primera noticia, que tampoco es que sea menos importante. La primera noticia es sobre el precio de la vivienda en 2024. Muchas personas estaban esperando, estaban guardando sus ahorros, los que puedan llegar a tener, estaban esperando para pedir una hipoteca y no lo estaban haciendo porque los tipos de interés eran muy altos. Los requisitos de los bancos tampoco es que ayuden a muchas personas a poder adquirir una vivienda a través de una hipoteca. Por lo tanto, estaban esperando de qué es lo que va a pasar en 2024. La cantidad de firmas de hipotecas ha caído mucho en los últimos meses. Y ahora ya vemos que seguramente a partir del año 2024, a partir de dentro de una semana ya y unos pocos días, las hipotecas se van a abaratar. La dificultad de acceso a estos préstamos, y no solo eso, sino que la dificultad de acceso a esos préstamos hipotecarios en los bancos podría cambiar también a partir del año 2024. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el Banco Central Europeo, esto es como un círculo, ¿vale? Una red. Cuando tiras de una cuerdecita, la otra se mueve. Entonces, todo va unido, en palabras simples. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo estaba subiendo los tipos de interés, todo eso era para contener la inflación y tenía muchas otras razones detrás, pero obviamente arrastró las hipotecas y la gente no quería coger con intereses tan altos las viviendas si no podían permitirse pagárselas. Y supuestamente a partir del año 2024 los tipos de interés van a mantenerse o bajar un poquito. Y esto va a ayudar, entre otras condiciones que se dan, entre otras cosas que estamos viendo aquí en España, entre la situación actual, se va a flexibilizar un poquito lo que los bancos piden para poder acceder a las hipotecas. Por lo tanto, entre que el precio de la vivienda poquito a poco está bajando, estamos viendo muchas bajadas en Idealista, en Fotocasa, en Habitaclia, en diferentes inmobiliarias también que venden propiedades. Poco a poco, no es mucho, es un 2%, un 5%, por ejemplo, que ya es bastante de una cantidad grande, son unos miles de euros, ¿de acuerdo? Entonces sí que está bajando. También vemos en algunos casos, en algunos pueblos se ve la bajada de los alquileres, pero no en todas partes. No se puede decir que es algo generalizado por toda España, sino que depende de algunas zonas. Y sobre todo ahora en invierno hay algo más de alquiler, lo que es un alivio tremendo para las familias porque
encontrar alquiler en verano es sumamente complicado. Si antes todavía había algo más de opciones, ahora los hay menos. Todos prefieren alquiler temporal, alquiler turístico o solo de 10 meses de octubre a mayo, por ejemplo. Pero en invierno, para aprovechar, pues deciden alquilarlo para larga temporada y los pisos que no se han vendido todavía, pues también los están volviendo a poner porque están viendo que la gente vuelve a tener trabajo, que vuelve a haber cierta estabilidad, digamos, aunque los precios sigan por las nubes en muchas cosas, aunque los precios en general sigan subiendo poco a poco, pero no es como en la pandemia que había mucha gente que ha perdido trabajo. Ahora los contratos fijos discontinuos también ayudan un poquito. En ese sentido, dan algo más de estabilidad, dan algo más de menos preocupación, tanto para el propietario como para una agencia inmobiliaria que gestiona este inmueble y proporciona algo más de seguridad. Por lo tanto, en invierno es algo más fácil encontrar aquí una vivienda para todos aquellos que queréis venir, que queréis cambiar, ya sea de barrio, de ciudad, de país, lo que sea. Pero cuando se trata de aquí de España, siempre es mejor buscar algo en temporada de invierno porque suele haber más opciones y los precios no suelen ser tan altos como, por ejemplo, cuando llega plena temporada turística. Y encima es más difícil encontrar una propiedad que queréis con vuestros requisitos, tal vez con el presupuesto, porque la gente aprovecha todo lo que puede en verano. En invierno no es el caso, así que es cuando más se puede encontrar. Y hemos visto que, por ejemplo, en Elche hay bastantes más ya opciones donde elegir, incluso casas, en Alicante también, en ciertas zonas hemos visto incremento de cositas de alquiler. No es algo general, no es algo por toda España una vez más, pero la situación parece mejorar un poquitín, pero parece mejorar algo. Y es lo que vemos también para el año 2024. Dicen que va a haber algo más de flexibilidad en los bancos para hipotecas, para los alquileres. En el tema de flexibilidad hay varias opciones. Cada vez más inmobiliarias piden un seguro de impago, pero al ser extranjeros, por ejemplo, cuando vienen aquí nada más llegar de otro país, es mucho más complicado porque no todos los seguros lo van a cubrir y las inmobiliarias entonces buscan otras alternativas. Os piden varios meses por adelantado o medio año o un año según el valor de la propiedad. Piden algún tipo de justificante bancario, cuánto habéis trabajado, alguna nómina pasada, el último trabajo que habéis tenido, algo, vuestra vida laboral, ingresos de algún tipo o ahorros, todo ello es necesario también. Entonces, miran más vías, pero el seguro de impago cada vez es algo más y más frecuente que estamos viendo nosotros al colaborar, al trabajar con varias inmobiliarias. Es algo más común cada vez aquí en España y hay que tenerlo en cuenta. Pero con los tipos de intereses que seguramente vayan a cambiar el año que viene, habrá ofertas mucho más competitivas en los bancos, la gente se lanzará a comprar tal vez, o el alquiler será un poco más asequible en este caso porque muchos están bajando los precios. 20 euros, 50 euros, 100 euros es una propiedad mucho más cara, pues igual 200, 300 euros, pero se puede encontrar algo ya, sobre todo ahora en invierno. Así que todo poco a poco parece estabilizarse y ojalá no haya nada en 2024 que cambie esta situación para que todo el mercado se estanque, para que la gente pueda volver a permitirse el alquiler digno como ellos necesiten para su familia y puedan comprarse las viviendas que necesitan si tienen un sueldo y tienen ingresos suficientes para ello. La siguiente noticia que os quiero compartir es sobre el no acuerdo del gobierno con la Unión Europea, con Bruselas para ser exactos. Ya sabéis que todo de Unión Europea se maneja en Bruselas, que no es tan fácil como decir, vale, yo en España, el gobierno de España quiere hacer esto, esto y esto, pues lo hago y se acabó. No, al ser parte de Unión Europea, obviamente todo se tiene que confirmar, tiene que haber participación, tiene que haber negociación y aceptación por parte de Unión Europea antes de hacer cualquier cambio grande en cualquier país que sea miembro de Unión Europea. Y en este caso, el gobierno descarta volver a poner la excepción ibérica, que es un tope de electricidad, de precio de electricidad,
que estaba puesto durante la pandemia, pospandemia mejor dicho, para evitar que el precio suba de forma disparatada, como lo hizo hasta 600, 700 hasta 800 euros megavatio hora, creo que llegó a costar. Una auténtica locura durante la pandemia, pero poco a poco todo ha vuelto a su ser. Y muchos estaban preocupados porque el 31 de diciembre es cuando termina esa ayuda. O sea que a partir de 1 de enero de 2024 no va a haber ningún tipo de tope que pueda frenar la subida de precios en cierto punto. Mucha gente estaba preocupada porque pensó que los precios se van a disparar de nuevo al conocerse esta noticia. Bruselas ha dicho que bajo ningún concepto lo va a autorizar, incluso si España quisiera hacerlo, quisiera poner ese tope un año más, medio año o lo que sea más. Así que estamos desprotegidos un poco, según lo que decían muchos. Pero lo cierto es que, según lo que hemos visto, ahora el precio de luz costará a partir de 1 de enero, es la previsión, ¿de acuerdo? Puede cambiar según diferentes factores, pero de momento es así. Costará unos 80-90 euros megavatio hora los primeros días de 2024. No es algo disparatado para nada, no es un importe gigante, un importe inasumible para muchas personas. Es un número medio, un número real, normalito, digamos, podría ser menos, sí, pero no es algo tampoco muy problemático, ¿vale? Que nos haga sonar las alarmas, es decir, madre mía, no vamos a pagar las facturas. No. Por lo tanto, todavía no deberíamos preocuparnos. Veremos a ver cómo arranca el 2024 y cómo será a partir de que pase enero, febrero, en marzo. Lo cierto es que lo que sí que hicieron aquí en España es poner un tope de gas. El tope de gas lo van a mantener, estaba puesto ya desde hace tiempo, que son 180 euros por megavatio hora, el gas que se usa para producir electricidad, ¿de acuerdo? Hablamos de esto. Y nunca se llegó a activar, porque el precio nunca llegó a subir tanto. Era un miedo que tenían muchos por la situación que pasaba en Ucrania, ya lo sabéis, pero nunca se llegó a usar. Siempre subía hasta 33, 34 euros megavatio hora y ya está. No había nada más, por lo tanto nunca se usó, pero se prolonga aún así hasta el 31 de enero de 2025, por si acaso, que nunca se sabe. Empezaremos el año bien, entre comillas, la inflación sigue ahí, pero está moderándose, poquito a poco todo está volviendo a suceder muy lentamente, pero poco a poco estamos avanzando hacia una mayor estabilidad un poquito y no todos son malas noticias aquí en España. Como siempre sabéis, os decimos las cosas como son, lo que notamos como familias también que estamos viviendo aquí. Y es cierto que algunos productos se han vuelto más caros. El pescado, por ejemplo, en muchos casos ya es algo más económico. Salmón llegó a costar 20 euros, ahora cuesta 10 de nuevo. El kilo, si compráis salmón entero o medio, no en rodajas, ¿vale? Comprar cosas en rodajas, comprar cosas ya cortaditas sale siempre muchísimo más caro que piezas enteras, tenerlo en cuenta también. Pero hemos visto una mejoría, tanto en los precios, en los alquileres. En general, la gente tiene más contratos fijos, más contratos estables a la larga y no todo es tan malo como puede parecer de buenas a primeras aquí en el país. La última noticia que os quiero compartir es sobre nuestra comunidad valenciana y es sobre la educación, sobre los colegios de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y es muy importante porque puede cambiar cómo estábamos matriculando a nuestros hijos en los colegios para siempre. Esto es algo que el gobierno local está proponiendo a los sindicatos, que el gobierno de la Comunidad Valenciana está proponiendo a los sindicatos, y ya pasó hace tiempo, pero en 2016 fue quitado y han vuelto a la selección de centro escolar habitual. Estamos hablando sobre la libre elección de centros escolares para vuestros hijos. Es algo increíble. Para los que van a los colegios privados y los que querrán ir a los colegios privados, esto no es un problema porque elegís el colegio el que vosotros queráis. Hay libre elección de centro escolar porque es privado, es educación privada. Aunque obviamente va regida según las normativas de la comunidad y lo establecido en educación, pero es un centro privado. ¿Qué pasaba cuando queríais apuntar a vuestros hijos en un colegio público?
en nuestra comunidad valenciana. Al menos aquí es así, ¿vale? Si vivís en otra comunidad aquí, lo queréis compartir como es en vuestra zona, sois libres de comentarlo. Como siempre, este canal está hecho para informarnos todos de la situación en España, de la vida aquí, toda la información útil que tengáis que podáis compartir. Sin miedo, aquí están los comentarios, lo podéis dejar ahí. Segurísimo que va a ser útil para muchas personas que quieren tal vez justo venir a vivir a la zona donde estáis vosotros y están buscando este tipo de información. Así que cuando aquí en Comunidad Valenciana se apunta a un niño a un colegio, lo que pasa es que se rellenan diferentes documentos como siempre y no se deja, no hay simplemente libre elección del centro. Lo que tenemos es, por ejemplo, si estáis viviendo, digamos, en Benidorm, ¿no? En la ciudad de Benidorm, costera, lo que tenéis es varios colegios en Benidorm, se acabó. Y no puedes elegir, quiero ir a este. No, no, no. Lo que tenéis que poner es según la preferencia. Tenéis que usar todos los centros, o es recomendable poner todos los centros, y los tenéis que poner desde el donde más ganas tenéis ir hasta el que menos. ¿Vale? Por ejemplo, este sería mi prioridad, me encantaría ir aquí. Luego, si a este nos sale, bueno, pues a este igual sí. Y así lo vais ordenando según vuestras preferencias. Cuando rellenáis los papeles tenéis que anotar ciertas cosas, vuestro domicilio, vuestro trabajo habitual, si tiene hermanos en el centro, no tiene hermanos, o en general, si tal vez la mamá está embarazada o tiene un bebé que todavía no va, pero irá al centro. Todo ello cuenta y se suman los puntos. Y después, según estos puntos, o familia numerosa, discapacidad, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Hay diferentes puntuaciones y cuanto más sume el niño para este centro, pues si suma mucho y entra, hay plaza, pues va al centro que le guste. Si no, al siguiente, y si no, al siguiente, y si no, al último. Y por última instancia, si en ninguno de estos centros hay plaza, pues asignarán a alguno de ellos al azar o asignarán al último. Siempre, sobre todo si es educación obligatoria, primaria y secundaria, el niño tiene que estar escolarizado. Por lo tanto, da igual si no hay sitio en algún lado, lo van a poner, no preocuparse. Y todo esto va a cambiar, seguramente si los sindicatos lo aprueban, si todo esto sale a la luz, seguramente a partir del siguiente año escolar, ojalá sea el caso, los papás y los niños podrán elegir a qué centro ir. Y seguramente no solo en su municipio, sino que va a haber distritos, va a haber ciertas zonas. Tal vez los de Benidorm podrán ir al colegio en Alfaz del Pi, o en La Nucía, o en Villajoyosa. Y al revés, tal vez los de Villajoyosa podrán ir al colegio a Benidorm. O tal vez los de San Juan podrán ir a Alicante, y los de Alicante a San Juan. Esta libertad de movimiento es estupenda realmente. ¿Por qué? Porque lo que hace es tener en cuenta las prioridades de las familias. Pueden ser prioridades por los intereses. Por ejemplo, en un colegio se imparte más esto y no nos interesa, pero en este colegio sí está lo que a nosotros nos interesa y queremos ir ahí. Pero antes, por tener el domicilio solamente en esta zona, las puertas de otro colegio estaban cerradas. No teníamos acceso a aquel colegio que queríamos. Pero ahora, si sale adelante esta ley, sí lo vamos a tener. Y es estupendo porque es la igualdad de oportunidades, es tener en cuenta los intereses de las familias, tal vez principios ideológicos, no lo sé, pues cualquier otra cosa a tener en cuenta que puede definir en qué centro escolar quieren ir sus hijos y a dónde quieren que vayan sus hijos, los papás. Y no es menos importante, no solo por estar viviendo en una calle, te pertenece a este colegio y se acabó, aunque a ti no te gusta, aunque no te sientes a gusto ahí, aunque tengas problemas ahí, no te puedes cambiar, porque es el colegio que a ti te pertenece. Pero con este cambio de distrito único, como se llama, todo esto se acabará. A muchos les gusta esa idea, sobre todo a aquellos que tienen hijos en edad escolar y que no están contentos con su colegio habitual, quieren cambiar, pero no tenían esa posibilidad. Todo esto está propuesto por la educación en sí, ¿vale? Por el gobierno aquí local, por el Ministerio de Educación, así que creo que va a ser un cambio estupendo. Contadnos lo que pensáis vosotros, si en vuestro país tal vez es así, tenéis libre elección de colegios. Aquí hace tiempo era así, pero después ya no. Aún así, muchas personas elegían algo cerquita de casa para no tener que coger el coche o transporte público, pero
para todos aquellos que tal vez no estén contentos o quieren ver qué más hay, tienen ahora mucha más posibilidad de elección, siempre y cuando este nuevo distrito único se vaya a aprobar. Lo están mandando a sindicatos, obviamente tendrán que hacer muchos cambios en los formularios, en todo el sistema en general, pero si se llega a aprobar, será estupendo para muchas familias con hijos en edad escolar aquí en nuestra comunidad valenciana. Os deseamos felices fiestas, feliz Navidad que se acerca, feliz Año Nuevo y nosotros nos vemos ya el domingo aquí en el canal con un nuevo vídeo. ¿Cuál va a ser? Es una sorpresa. No os olvidéis que en nuestro canal familiar Emigrar con Ana Vlogs tenéis los vídeos actuales sobre una vida real de una familia normal y corriente aquí en España. Y ahí es donde veréis nuestro viaje a Granada y a Sierra Nevada. Así que los que queréis conocer aquella zona, ahí estarán muy pronto los vídeos. Os deseamos un estupendo día. Adiós.